y ya vamos a empezar, ¿sí? Muy bien, siendo la hora indicada, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy del curso Secretariado Ejecutivo. Estamos en el curso Secretariado Ejecutivo y Administrativo. Buenas noches para todos y reciban una vez más el saludo de la profesora Sabia Angélica Bato Contreras, quien les está acompañando en el transcurso de este curso con estas sesiones en vivo, ¿verdad? Veremos hoy el siguiente tema, porque estamos ya en la segunda sesión. Espérame, que me estoy diciendo ya. Sí, estamos en la segunda sesión del tema de hoy, del curso secretariado. A ver, estamos aquí. Hemos visto ya los fundamentos principales que debemos manejar, ciertos conceptos, ciertos términos como el proceso administrativo, como lo que es la administración, los sectores administrativos en los que puede participar un profesional en secretario ejecutivo administrativo, los diferentes niveles jerárquicos que tiene una organización y que esto podría aplicarse tanto a la institución pública como privada, considerando que la privada se refleja en las empresas, ¿verdad? Quienes tienen o preparan productos o servicios para la venta, ¿verdad? Entonces son esos diferentes lugares donde podría tener participación este secretario o secretaria ejecutivo y administrativo. También habíamos enfocado esto, habíamos aclarado de que ya no es una participación totalmente femenina. Hoy es importante la participación de ambos géneros en esta labor tan importante. Inclusive se dice que el secretario ejecutivo administrativo se convierte en el brazo derecho de algún jerárquico, ¿verdad? Entonces, es muy importante contar con este profesional, porque es muchas veces nexo de comunicación, que hoy en día es muy importante en cualquier empresa, para realizar las actividades en forma colaborativa, en forma grupal, ¿verdad? Que es lo que hoy se realiza. Hoy ya casi nada hacemos solos, todo lo hacemos en equipo, ¿verdad? Entonces va a ser importante conocer hoy cómo es esa organización del equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene la comunicación en esto, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene saber cómo organizar las ideas, cómo organizar los trabajos para no descuidar esta llegada hacia los objetivos principales de la organización, sea esta empresa, sea esta pública o privada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no sé, se me está abriendo otras ventanas, pero creo que ustedes no la ven, ya estamos muy bien por aquí. Bueno, veamos, me dicen por favor en cualquier momento si estoy perdiendo señal o algo. ¿Ya? Pero yo creo que hasta ahorita todo va bien. Veamos qué nos dice por aquí un mensajito de Peter Ferdinand Drucker. Él nos dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿verdad? ¿Qué nos dice con esta frasecita? A ver, por aquí, a ver, levantemos ya las manos, a ver, ¿quiénes quieren participar para poder interpretar un poquito qué nos dice Ferdinand, Peter Ferdinand con esta frasecita? A ver, recojamos algunas recomendaciones suyas, alguna participación suya. Quizá estén en este momento algunos chicos de carrera y quienes tendrán que tener un poquito más de participación, ¿no? A ver, ¿quiénes están por aquí? Tenemos una manito alzada. A ver, te escuchamos, Caroline. Ah, no, perdón. Caroline está más bien queriendo ingresar, ¿verdad?
Estoy nuevamente por aquí, chicos. Disculpen la interrupción, que he apagado mi cámara para tener más velocidad de internet. Creo que eso es lo que está ocurriendo por aquí. Voy a tener que revisar en estos días qué está pasando con esta laptop, que de este modo no me ha fallado, pero a ver. Voy a compartir nuevamente o ya se está visualizando, porque empecé ya a compartir. Se está viendo la visualización de mi PPT. ¿Se puede ver, chicos? ¿Me pueden? No se ve nada, me dice Viviana. Ahora recién, ¿verdad? Viviana Fonseca me dice que no se ve, pero yo lo estoy empezando recién a ver. Yo creo que está demorando un poquito, pero ya, estamos por aquí. Ahora sí. Muchas gracias a Muñoz, Jorcelín. Muchas gracias, María Solano. Muchas gracias. Bien, estamos entonces nuevamente aquí. Mi cámara va a estar apagadita, así que vamos a conectarnos mejor. A ver, bueno, sí, pues decíamos que Peter Ferdinand resalta la planificación, ¿verdad? Les hablaba de un ejemplo, por ejemplo, si decides invertir en capacitar en tu personal, ¿no? Estás tomando hoy una decisión, hoy en tu presente, ¿no? Y esta buena planificación que podrías plantear a largo plazo, ¿no? Se estás planteando una consecuencia futura, evaluarás pues cómo se ha invertido. Esas consecuencias nos van a permitir evaluar lo que decidiste anteriormente, ¿no? Habrás puesto un plazo, habrás puesto una cantidad de inversión, habrás armado un cronograma, habrás medido también cuántas personas pueden participar, y esta respuesta es la que va a permitir visualizar tu aumento de producción, ¿no? Va a poder también reducir errores, ¿no? Porque has podido prever más o menos qué puede traer como consecuencia la decisión que tomaste en ese momento. Entonces, la frase de Ferdinand nos invita pues a pensar en este caso estratégicamente, ¿no? Cuando planificamos a largo plazo no estamos esperando el futuro, de hecho que no a decidir en el futuro, sino a medir las consecuencias que va a traer en el futuro tus decisiones de hoy, ¿no? Que es lo más importante que tomamos en cuenta cuando planificamos, ¿no? Por eso es que planteamos objetivos a corto y los estratégicos a largo plazo, ¿no? Entonces, para esto tenemos que pensar en cómo vamos a aplicar nuestras actividades, es decir, cómo vamos a organizar el equipo de trabajo, porque sabemos que tenemos que contar con un equipo de trabajo. Y para esto, pues no podemos dejar de hablar de liderazgo y trabajo en equipo. El liderazgo de equipo va a implicar, pues, alinear
a este grupo de personas, a este grupo de colaboradores, como lo llamamos ahora, hacia un objetivo común, ¿verdad? Siempre todos hacia el objetivo mayor de la organización, pero a su vez, cada grupo pertenece a un área especial, a un sector de la empresa. Llámese recursos humanos, logística, netamente producción, marketing, venta, etc., ¿no? Entonces, estos equipos ya propiamente sectorizados van a tener también objetivos específicos, ¿no? Y estos equipos van a tener que orientarse específicamente a estos, ¿no? El secretario o secretaria, ejecutivo y administrativo, puede desempeñar un papel crucial como líder también cuando se le da esta participación y siempre y cuando encuentren en cada uno de estas personas el perfil, ¿cierto? Si encuentran un perfil adecuado para poder llevar a un grupo de personas hacia la organización de las actividades, entonces quiere decir que están visualizando a un líder, ¿no? Dentro de la organización. Aunque tradicionalmente se ve este rol como un rol de apoyo, por las habilidades y responsabilidades por ahí que va asumiendo en el camino, en el andar, dentro de sus tareas, del desarrollo dentro de la empresa o de la institución, un secretario o secretaria puede posicionarse en un momento como un líder y un real líder efectivo en varias áreas, ¿no? Entonces, ¿a qué conduce? ¿A qué conduce ser un buen líder? ¿No? Ser un buen líder, ¿qué nos lleva? ¿Qué visualizamos en un buen líder? Con esto vamos a poder ver una mayor motivación y compromiso del equipo, porque un buen líder va a inspirar, va a reconocer logros, va a generar confianza en el grupo, ¿no? Y esto hace pues que las personas se sientan valoradas, se sientan comprometidas y se pongan cada vez, sobre todo por la influencia del líder, cada vez la camiseta de la institución, ¿no? Porque es lo que queremos al fin y al cabo, que se conecten lo mejor posible, lo más cercano posible a la empresa, ¿no? Y de esta manera pues van a actuar naturalmente con responsabilidad, naturalmente con empeño en cada una de las tareas, ¿no? Por ejemplo, un jefe que reconoce públicamente los logros de sus colaboradores al final de cada semana o de repente de cada día, dependiendo qué grupo están manejando, logra que el equipo se esfuerce mucho más, ¿no? Porque se va a sentir orgulloso de su trabajo y el de trabajo de sus compañeros también, porque saben que cada actividad está concadenada, ¿no? Sabe que cada actividad va a traer consecuencias en las actividades de otra parte del equipo, de otra persona del equipo, ¿no? Además, podemos tener, si se organiza bien esto, siempre con una persona organizándolo o liderando, se logran mejores resultados organizacionales. Un líder efectivo, en este caso, guiando el equipo hacia los objetivos, va a mejorar esta productividad facilitando la toma de decisiones, en este caso, estratégicas, ¿no? De hecho, que ya no es la persona que va a proponer las decisiones estratégicas o que va a proponer los objetivos estratégicos. Eso lo propone la más alta dirección, pero quien está empujando en todo momento y haciendo recordar el cumplimiento, la llegada, la importancia de estos objetivos a futuro, a un largo plazo sobre todo, y que van vinculados con los objetivos específicos de la organización del pequeño grupo, es justamente el líder, ¿no? Por ejemplo, un líder de ventas, ¿no? Debe establecer en función a las metas mayores a largo plazo, debe establecer también metas claras, debe explicar las metas lo más claro posible para su equipo. Y monitorea este avance, ¿no? Y además, sobre todo, lo que habíamos dicho al comienzo, que brinda retroalimentación oportuna y que esto ocurre en toda comunicación, ¿no? La comunicación, la crítica, la supervisión siempre tiene que estar acompañada con una retroalimentación oportuna, ¿no? Oportuna, o sea, de acuerdo al caso que se presente. Consigue que su equipo, con esto va a conseguir, pues que su equipo supere los objetivos del trimestre muchas veces, ¿no? O del bimestre, de acuerdo a lo que se estén trazando, ¿no? ¿Qué más? Ayuda a poder tener un buen clima laboral. ¿Por qué? Porque un buen líder promueve esta comunicación abierta, pide también la participación de todos y escucha activamente estas sugerencias, estas manifestaciones de problemas, de repente algunas dificultades de tiempo o de repente mencionan algún comportamiento especial sobre el proceso que se ha planteado. Entonces, todo esto va a ayudar a que a la comunicación abierta
nos va a permitir que nos mostremos cada operación de manera global también a través de ellos, ¿no? Y se maneje por ahí un ambiente de trabajo saludable y agradable, ¿no? Porque todos están comunicándose constantemente sobre lo que va ocurriendo en su equipo. Un gerente, por ejemplo, que mantiene una política de puertas abiertas, que es la que se dice así, para escuchar justamente esas sugerencias, esas preocupaciones, va a reducir mucho los conflictos internos, ¿no? Y por ende, pues va a mejorar la colaboración entre las áreas, ¿no? Entonces, si estamos constantemente escuchando, ¿no? Pero escuchando realmente, o sea, tomando nota de esto y trayendo en muchos casos soluciones, entonces vamos a lograr que este clima permanezca lo más saludable posible, ¿no? Y por lo tanto, pues ante un clima laboral favorable, el desempeño es mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? Se va a poder este líder preocupar por el desarrollo del talento, se va a visualizar esta preocupación por el desarrollo del talento, no solo porque hay capacitaciones, sino porque además se va a poder empujar a estos colaboradores a que crezcan dentro de nuestra organización en este caso y tengan esas grandes posibilidades de ascensos, de algunas promociones o de alguna mejora económica, ¿no? Entonces, un líder no solo dirige, ¿no? Sino también forma a las personas, a su grupo, ¿no? Y por lo tanto desarrolla a los miembros de su equipo, ¿no? Ayudándolos, en este caso, a crecer profesionalmente y personalmente también, ¿no? Un supervisor, por ejemplo, que identifica el potencial de una trabajadora y la impulsa a llevar estos cursos de especialización que va a favorecer a su actividad y a ella misma también, logra pues que esa persona ascienda, ¿verdad? Y aporte mucho más valor al equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si cada persona crece dentro de, favorece también a la empresa porque nos volvemos más productivos y por lo tanto ese otro perfil que de repente se está necesitando en un futuro va a poder ser alcanzado por alguna persona que ascienda, ¿no? Sin necesidad de estar contratando fuera, ¿no? De hecho, que sabemos que es muy favorable contratar a personas que están dentro de la empresa porque ya tienen identificado esta conexión con ella, ¿no? Y si aceptan un ascenso, quiere decir que están, por lo menos están de acuerdo con las normas que ya se conoce, con el horario, con la forma de trabajo, ¿no? Y ya se identifican con muchas de las labores, ¿no? Y esto es muy favorable para poder mostrarse productivos, ¿no? ¿Qué más? Se presenta una mayor capacidad para enfrentar retos. ¿Por qué? Porque con un liderazgo sólido, el equipo va a poder adaptarse mejor a estos cambios, ¿no? A superar las crisis y resolver problemas de manera eficiente y, ¿por qué no?, también en grupo, ¿no? Entonces, durante una crisis de ventas, por ejemplo, de caída de ventas, un buen líder o una buena líder reúne a su equipo, escucha ideas, ajusta algunas estrategias y mantiene la motivación, no logrando por ahí recuperar el rumbo rápidamente, ¿no? Ahora, un secretario ejecutivo y administrativo no necesariamente se convierte en el supervisor de ventas o en el líder de ventas, pero sí puede estar apoyando al líder de ventas, ¿cierto? Entonces, porque sí se necesita también por ahí alguna labor secretarial, ¿no? Porque en todo sector siempre hay una labor administrativa que hacer y la labor administrativa siempre se convierte en ejecución, ¿no? Siempre se convierte en ejecución de un proceso. Entonces, por lo tanto, está presente un secretario o secretaria. Entonces, vamos a estar, y por momentos, si somos el brazo derecho de este líder, entonces vamos a ser muchas veces parte de él mismo, vamos a tener que reemplazarlo muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar que o somos líderes o somos la sombra del líder también, ¿no? ¿Qué más? Construcción de confianza y credibilidad. ¿Por qué es favorable? Porque un líder, en este caso coherente, un líder honesto, un líder justo, se gana por su propia influencia, por su propio ejemplo, se gana el respeto, ¿no?, de su equipo. Entonces, de esta manera, fortalece esta cohesión con su grupo, ¿no? Y de tal manera, pues va a poder facilitar la gestión de esto. ¿Por qué? Porque la confianza y la credibilidad a veces son muchas veces clave para que este grupo se conecte de manera adecuada para juntos
trabajar, ¿no? Y entenderse mucho mejor en el trabajo. Habrán visto que a veces, bueno, no necesariamente se logra en todos los grupos, pero a veces entre ciertas personas sí, y verán que a veces que con solo una mirada o de repente un gesto, ya sabes que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo o qué procedimiento sigue, ¿cierto? A veces hay personas que tienen tanta que lo que llaman química a veces, que saben muy bien qué proceso seguir una tras otra. Una, porque conocen muy bien la relación de los procesos que se realizan para llegar a un objetivo, como también se conocen ellos mismos, ¿no? En sus gestos, en su manera de hablar, en su manera de comunicar, en las pautas que se hacen para cada tipo de actividad. Entonces logran esa cohesión, esa identificación que pueden entenderse claramente, ¿no? Y además pues va combinado pues con la confianza y con la credibilidad que no puede perder un buen líder, ¿no? No significa que tengamos que ser totalmente transparentes. Para ser totalmente transparentes tendríamos que dar pues una total transparencia hasta en nuestra vida personal, y no es así. Estamos hablando de una labor, ¿no? De un trabajo en un centro laboral, en una empresa, ¿no? A la que podemos pertenecer y no necesariamente ser dueños, ¿no? Entonces tenemos que lograr esta confianza. Ahora, si estamos en la parte directiva y acompañando a la parte directiva, donde no siempre se reflejan todas las actividades, todos los datos, porque a veces muchos de ellos son confidenciales para el área, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y no, pues, no por eso dejamos de ser confiables y creíbles, ¿no? No porque no exponemos toda la información que en este caso el jerárquico pueda tener, ¿no? Y los subordinados pueden entender que hay parte que sí y parte que no, ¿no? Va a ser difundida. Entonces esto por ahí se tiene que también centralizar, ¿no? Se tiene que equilibrar. Bueno, ser un buen líder entonces conduce a la transformación positiva de las personas, ¿no? El fortalecimiento del equipo y el logro de los objetivos organizacionales se considera como un gran impacto duradero cuando se consigue en la presencia de este buen líder, ¿no? Cada uno de los ejemplos que hemos visto ahorita, bueno, muestra cómo un buen líder no solo mejora los resultados, sino que también la experiencia y el crecimiento, sobre todo de quienes forman parte de su organización. Entonces, esta labor, esta participación de un buen líder y considerar un buen líder es sumamente importante, ¿no? Ahora, ¿qué características principales tiene un buen líder, ¿no? Y por ahí traten de ustedes identificarse con una o varias de estas características, porque estoy segura que ustedes tienen alguna u otra característica de buen líder. Creo que naturalmente todos tenemos algo de, algunos un poco más, algunos más afianzados, pues estamos en camino, pero tenemos algo de buen líder, ¿verdad? Entonces veamos por aquí alguna de estas características, ¿ya? Y me van a ir comentando por ahí en cuáles de ellas ustedes se sienten líderes, ¿ya? A ver, el líder, por ejemplo, está seguro que el aprendizaje suyo y del grupo es continuo. Entonces, un buen líder nunca deja de aprender y eso lo tiene bien interiorizado. Sabe que de todo se aprende, de cada persona que están en su grupo van a poder aprender de ellos, ¿no? Porque yo estoy segura que si pudiéramos participar y conocerlos un poco más, ¿no? Y esta nueva experiencia, tanto de tiempo como dificultades que he tenido y todo, siempre va a haber un aprendizaje de, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos un aprendizaje, sabemos que después podemos hacer algo por las dificultades que hemos tenido, ¿no? Esta es, en efecto, pues, la actualización y la búsqueda de mejorar sus habilidades como líder y saber que tiene que irse adaptando a cada cambio del entorno que pueda presentarse de forma así, inopinada, no avisada, ¿no? Repentina, ¿no? Sabemos que va a conducirlos a él mismo a un propio crecimiento, ¿no? Por ejemplo, un gerente de empresa que asiste a talleres sobre transformación digital para liderar mejor la implementación de sus nuevas tecnologías en su organización, está consciente de que tiene que actualizarse en esto. Hoy la transformación digital, de hecho, que ya la tenemos vivida, estamos encima de ello en cada cosa que hacemos, sobre todo en el trabajo, en la parte laboral, ¿no? Entonces sabemos que va a influenciar bastante en nuestra producción y en nuestro desarrollo también, ¿no? Entonces,
un buen líder, de hecho, que si ya tiene ciertos conocimientos tecnológicos o ya sabe de esa transformación digital, siempre sabe que tiene que estarse actualizando, ¿no? Porque cada vez van a ir apareciendo mucho más, ¿no? Hoy, por ejemplo, los jóvenes que van a la universidad, asisten 5 años a la universidad, se enseña algunas técnicas y finalizados sus 5 años aparecieron otras, ¿no? Pero ya por lo menos tener las nociones de qué cosa iba a poder aparecer o que se asemeja a lo anterior para poder entenderla y o son autodidactas y la aprenden solo y se actualizan o asisten a un curso de capacitación para esta actualización. Entonces, se requiere saber y, bueno, estar convencidos de que el aprendizaje tiene que ser continuo. Otra característica principal es que pensamos en que debemos influir para inspirar. Otra toma de conciencia más que nos dice que debemos influir pues para poder inspirar a este grupo a quien tenemos a cargo, ¿no? El líder no se impone, no se gana el respeto, no solo o que lo sigan, no solo aplicando el autoritarismo, ¿no? O coaccionando o diciéndolo, bueno, los sueldos no van a darse como ustedes quieren porque las comisiones no les van a llegar, no sé, esta no es la manera de convencer al grupo a que siga y cumpla los objetivos. Entonces, más bien, se trata de inspirar a través sobre todo del ejemplo, ¿no? Y de esta constante retroalimentación que tenemos que ir aplicando y del constante recuerdo de los objetivos particulares que tenemos en nuestro equipo, ¿no? Esta visión y capacidad de motivar a otros es lo que naturalmente tiene que tener el líder para poder influenciar, pero inspirando el trabajo, ¿cierto? Ejemplo podría ser, a ver, un jefe que trabaja con, claro, con pasión, con compromiso, fácilmente va a contagiar este entusiasmo a su equipo, ¿verdad? Sin necesidad de imponer presión, ¿no? Si te ven, pues, todo el día trabajando, impulsándolo, dándole por ahí frases motivadoras a tu equipo, ¿no? Siendo muy positivo en las actividades que vas haciendo, bueno, vas a convencer con tu actitud, ¿no? Entonces, de esta manera, ya no hay necesidad de imponer presión, ni coacciones, ni recordar a cada rato las cifras que a veces nos asustan, pero sí el entusiasmo contagia siempre, ¿no? ¿Qué más? La integridad es una vital, diría yo, característica de un líder y de toda persona en realidad en cualquier trabajo, pero de un líder de manera particular porque está trabajando con un grupo de personas, ¿no? Entonces, ser íntegro nos va a implicar, pues, actuar con honestidad, con coherencia, con ética sobre todo, ¿no? Entonces, un buen líder es confiable si cumple lo que promete, ¿no? Hasta a veces en los castigos dicen, uy, por si acaso la próxima semana se va a supervisar a todos y de pronto no llega la supervisión y todos de repente estuvieron preparados, ¿no? No fue una promesa, pero sí fue unas palabras que lanzó y que fueron en realidad una acción que se va a realizar que es bastante importante, ¿no? Para la que cada trabajo se prepara. Ustedes dirán, no, pero está bien hacerlo así porque después les caiga de sorpresa, pero no está bien tampoco mentir, ¿no? Entonces, si uno dice algo, lo tiene que cumplir. Si dice que la siguiente semana te van a supervisar, porque las supervisiones también podrían ser avisadas, no necesariamente tienen que ser todas sorpresivas. Entonces, si dices que van a supervisar, pues tiene que haber supervisión. No puedes mentir, porque si no, la siguiente vez no te van a creer, ¿no? Entonces, y además es importante dentro de la integridad también considerar que hay que asumir un poco el ejemplo que se ha hablado de la transparencia y la ética, ¿no? Que van por ahí relacionados. Cuando hablamos de transparencia, nos referimos al hecho de rendir por ahí cuentas a través de los documentos que evidencian lo que estamos haciendo, ¿no? Y estos documentos muchas veces tienen que estar de forma transparente. Por ejemplo, ¿no? Cuando una institución pública, que es quien en realidad tiene que transparentar mucho más, tiene que evidenciar mucho más, ¿no? Realiza un proceso de titulación, por ejemplo, ¿no? Y hay por ahí actividades previas que se hace de acuerdo a un calendario que se ha anunciado, ¿no? Y cada actividad que se pone en el proceso se tiene que evidenciar, ¿no? Si se menciona, por ejemplo, que hubo una revisión de documentos de los egresados que se están presentando a la convocatoria de titulación, pues hay que levantar un acta y poner ahí los puntos claros que se tomaron para la revisión.
Y sí, se tiene que levantar un documento, se tiene que redactar un documento donde se pusieron todos los procedimientos para esta revisión. Y quiénes estuvieron presentes, de qué hora a qué hora se realizó, bueno, sí, lo tenemos que poner también. Incluso cuando nos dicen simulacro, fechas para todos. Y sí, tenemos que tomar fotos, a veces videos y presentar el informe de la evidencia del simulacro que se hizo, ¿no? Esto es en institución pública. Una institución privada, por ejemplo, cuando se realiza una supervisión, se tiene que también evidenciar. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el llenado de ciertos criterios de evaluación. Y también se tienen documentos donde se tienen que llenar si tal persona cumplió o no cumplió, y eso se recoge la firma del evaluado, del supervisado, ¿no? De esta manera también. Bueno, ¿qué más? Tener actitud positiva. Hoy sabemos pues que la actitud positiva nos acompaña en todos los quehaceres y nos ayuda a nosotros y a las personas que están a nuestro lado a que podamos fluir en nuestro trabajo, ¿verdad? A veces pasa que, ocurrió algo y falló el procedimiento y además no fue mi culpa y fue la culpa yo sé de quién, de mi compañero de al costado, ¿no? Y digo, bueno, yo no sé, pues ahora sí, pues yo no sé qué se va a hacer con esto, así que yo me voy a otra área y tú lo solucionas porque tú lo hiciste mal, ¿no? Algo erraste ahí y bueno, lo echaste a perder, ¿no? Pero lo importante del equipo es que también juntos busquemos la solución. Si estoy dentro del equipo mucho más, ¿qué pasó aquí? Ah, cierto, que sí, se echó a perder porque el insumo se integró con mucha cantidad o muy prontamente, quizá, ¿no? Y por eso no pegó. Bueno, entonces hay que comunicarlo, hay que decirlo, no lo comuniques porque entonces se van a de repente afectar nuestras comisiones. Bueno, pero es peor malograr la siguiente parte de la producción. Entonces es mejor poner sobre aviso al supervisor, a quien esté encargado de esta parte, para decir esto ha pasado, ¿no? Pero ¿sabe qué? Tenemos que mejorarlo. ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a quedarme una media hora más o mejorarlo mañana, ¿no? Y propones tu solución, ¿no? ¿Qué les parece? Mire, si por ahora vamos avanzando con esto y lo mejoramos mañana. O vemos que una maquinaria falló y de repente decimos, bueno, vamos a avanzar con la otra. Pero esta actitud positiva y actitud de resolución de problemas al momento, o por lo menos plantear una solución, te sala solo si mantienes la actitud positiva. Pero si te duermes o si por ahí te hundes en el problema, no vas a fluir para nada, ¿cierto? Y eso nos ocurre en todo, en la vida diaria, en la parte estudiantil y en la vida laboral también. Entonces, la actitud positiva para el líder va a ser vital porque además eres influencia, ¿no? Entonces, inspiras también al resto con tu actitud. ¿Qué más? Pensar en que las relaciones y resultados tienen que ser equilibradas. ¿A qué me refiero con esto? Que las actividades que vas realizando siempre sabes que van a traer resultados y tienen que traer resultados en función a las metas que te has establecido, ¿cierto? Entonces, una supervisora que escucha, por ejemplo, y apoya a su equipo cuando tienen dificultades personales, pero también que exige cumplimiento de objetivos y entrega los resultados en los plazos acordados, es razonable, ¿verdad? Lo consideras como una buena una parte favorable para el equipo. ¿Por qué? Porque no solo te exige, sino además cumple con sus apoyos, ¿no? Y por ahí cumple con la comunicación también en las indicaciones de lo que tienes que hacer para llegar a este cumplimiento. Bueno, estas 5 características son las bases, las básicas que yo considero, pero sabemos pues que el liderazgo es una herramienta poderosa para transformar a las personas, ¿no? A los equipos, a la misma organización, y combinado pues con el crecimiento personal, con ética, de hecho, con inspiración, va a lograr los resultados sostenibles, es decir, resultados que nos traigan por ahí la llegada a tiempo a estos objetivos, pero de manera continua, o sea, que dure siempre, ¿no? Que dure siempre esta actitud, estos procedimientos para que nos ayuden a llegar siempre a esas metas que nos vamos trazando tiempo tras tiempo, ¿no? Bueno, además del liderazgo que ya yo creo que en el mensaje, en el chat deben haber puesto ustedes con cuál de ellos se sienten más identificados, que de hecho me gustaría verlos, a ver si alguno puso algún comentario, ¿no? Sí, me gustaría que pongan ahí con cuál de ellos se sienten un poco más identificados ustedes, ¿ya? Para poderles recoger algunos pareceres. Bueno, ¿qué más podríamos mencionar acá? A ver. Ah, la motivación y el desempeño laboral. De hecho, que la motivación va totalmente vinculado a
desempeño laboral. ¿Por qué? Porque las prácticas motivacionales serán pues siempre influencia clave para las diferentes actividades que realiza la empresa, ¿no? Su variación de lo que realices, tanto en motivación, va a variar pues según la alineación de la visión, ¿no? De la misión, inclusive de los objetivos y la estructura de organizativa que tenga una empresa o institución pública también, ¿no? Y además de las oportunidades que puede ofrecer, ¿no? Sí, muchas veces vinculados con presupuesto. Sí, pues lamentablemente sí vinculados con presupuesto también el desempeño laboral, porque va acompañado de motivación, porque a veces va acompañado de ciertos incentivos económicos, pero también podemos conseguir de parte de nuestros proveedores algún apoyo. ¿Por qué no? ¿No? Los proveedores a veces son tan frecuentes que por ahí nos ofrecen alguna promoción, ¿no? O nos ofrecen de repente algunos productos de regalo. ¿Y por qué no también utilizarlos para motivar a nuestro equipo? ¿Cierto? Para motivarlo justamente para que su desempeño laboral sea también reflejado con esta motivación, ¿no? Entonces podemos incrementar de esta manera el rendimiento y también esta actitud positiva que tenemos que conseguir con todo para que puedan adecuarse cada vez más a los cambios que por ahí se puedan presentar, ¿no? La motivación laboral conduce, pues, de todas maneras a incrementar esta competitividad en la empresa, ¿no? Por ahí si ofrecemos premios a los mejores trabajadores de la semana o del mes, se crea por ahí una competitividad entre los trabajadores, pero seguramente sana también para su crecimiento, ¿no? Y procuran por ahí también en muchos de ellos el ahorro de recursos, porque eso también se premia, ¿no? Si logramos que minimizamos también la usabilidad de los recursos, también se logra de esta manera algún tipo de productividad. Entonces, en toda institución, la motivación laboral debe gestionarle, de hecho, bajo una perspectiva estratégica, ¿no? Esto quiere decir, pues, que debemos pensar que hay objetivos específicos que son puntuales, que son de corto plazo, pero que nos van a llevar, además, a un cumplimiento final a largo plazo, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que la motivación de los trabajadores no se deja al azar, ni se basa solo en incentivos ocasionales, ¿no? Sino que se diseña con un plan de acciones concretas, se puedan medir y que puedan además sostenerse en el tiempo, ¿no? Considerando factores como, por ejemplo, cultura organizacional. La cultura organizacional no se gana en una semana, no se gana con solo dar un premio, sino se gana con unas actividades continuas que se tienen que realizar y que a veces se tienen recién resultados al año, ¿no? ¿Por qué? Porque también va acompañado de ciertas actividades que haces con ellos, no solo laborales, sino también extralaborales, ¿no? ¿Qué más? Con un buen liderazgo, sí, acompañado siempre con un buen líder, ¿no? Con los reconocimientos y recompensas, bueno, sí, de todas maneras se tiene siempre una cierta satisfacción adicional del trabajador cuando recibe una recompensa, ¿no? Eso sí es indudable, ¿no? ¿Qué más? También con las oportunidades de desarrollo profesional, como les decía, dentro de la empresa es mucho más favorable, ¿no? Con esta ganancia al final que tenemos al poder tener un buen clima laboral también, ¿no? Y sobre todo, si logramos en ellos, acompañados, por ejemplo, de algunos cursos de manejo de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque les enseñamos también a ellos, a través de un coach quizá, donde podemos enseñarle a los trabajadores que es importante manejar o que ellos logren la gestión del tiempo en la empresa, pero que también logren la gestión de su tiempo en sus hogares, ¿no? Y de esta manera logramos por ahí un balance entre la vida laboral y la vida personal. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo personal si lo dejo de la puerta para afuera? Y no es verdad. Nadie deja olvidado toda su vida personal cuando ingresa a sus labores. Siempre la tiene constante y pensando por ahí en lo que dejaron en sus casas, ¿no? Algunos con mucho más preocupación quizá, pero tratamos de equilibrarlo para por lo menos dejar más o menos ordenado la parte personal y podemos darle mucho más porcentaje de productividad en la empresa, cuando estamos más tranquilos emocionalmente también, ¿no? Bueno, por ejemplo, una empresa de servicios logísticos, ¿no? Una empresa de servicios logísticos, por ejemplo, nota que la rotación de personal y la baja productividad están afectando sus operaciones. A ver, ¿no? Y en lugar por ahí de reaccionar con medidas aisladas, la gerencia decide implementar una estrategia de motivación laboral, pero planificada, ¿no?
¿Y qué puede hacer para esto? El secretario, por ejemplo, puede participar activamente en procesos como apoyando en la elaboración de encuestas internas, ¿no? Puede además organizar ciertas reuniones mensuales para que los trabajadores puedan expresar sus ideas de mejora, ¿no? También puede diseñar un plan de incentivos no económicos, como reconocimientos internos, algunos premios de horarios flexibles, por ejemplo, que algunos digan, bueno, puedes hacer estos días de premio, lo haces virtual, trabajando desde tu casa, ¿no? Y algunas capacitaciones ocasionales que también podría ofrecer, ¿no? Y como parte del plan de estratégico, porque siempre procuramos tener los hechos a largo plazo, se establece también por ahí un sistema de seguimiento del clima laboral. Es decir, por ahí chequeamos qué tal va este clima laboral, ¿no? Con encuestas de participación también, ¿no? Oportunidades de ascensos, quizá también, ¿no? Basadas en el desempeño, de hecho, medible, ¿no? O sea, bien, ¿a quién le doy el desempeño, ¿no? Entonces, gracias a una gestión estratégica planificada, de hecho, medible y con una participación de diferentes niveles, la empresa puede lograr reducir esta rotación de personal y así aumentar también el sentido de pertenencia, ¿no? Y mejorar estos tiempos de respuesta en cada uno de los servicios. Entonces, este ejemplo pues muestra cómo una motivación no puede darse al azar. Siempre tenemos que considerar la planificación y la ejecución. Y para esto puede tener buena parte el secretario ejecutivo y administrativo, ¿no? Justamente en la parte de las estrategias motivacionales, ¿no? Que puedo implementar dentro de mi área o en las áreas que está involucrada, y de esta manera cumplir o alinearnos hacia los objetivos que tenemos que llegar, ¿no? Necesariamente. Damos una pausita, chicos, les voy adelantando por aquí este mensaje, pero hay algo importante que quiero decirles. GCAP les ha permitido la oportunidad de entrar a estas sesiones, como todas las sesiones en vivo que tiene, que son gratuitas y sin ninguna restricción, pero les ofrece además la oportunidad de aprovechar y tener el certificado que el Instituto GCAP les da, ¿no? De esta manera ustedes fortalecen su currículum, pueden ser un destacado en su próximo trabajo y aumentan sus conocimientos con el aval importante internacional de Google Workspace for Education que ofrece el Instituto GCAP. Los certificados sí tienen costo, como les habían dicho ellos mismos, y pueden separarlos con un precio promocional ya desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Ahora, esta promoción está válida solo, estamos 10 de julio ahorita, solo está hasta el 15 de julio, ¿ya? Así que aprovechen ya y sean un profesional altamente competitivo. ¿Ya? Recuerden que GCAP va a estar siempre comprometido con la enseñanza con ustedes y les va a ofrecer este y otros más cursos siempre con certificación. Así que comuníquense con los administradores del grupo al que seguramente ya están unidos para que les den más información, ¿ya? Así que no se olviden que tienen esta gran oportunidad. Por aquí tenemos los elementos de la comunicación. Yo sé que ustedes lo conocen esto desde la secundaria, desde la primaria, ¿no? Desde su educación básica, la conocen muy bien, estoy seguro. Pero ¿cuál es la gran importancia que tiene estos elementos de la comunicación? Justamente para lograr una comunicación realmente efectiva, si somos conscientes de la participación que tiene cada uno de sus elementos, vamos a poder hacer una comunicación mucho más diferenciada, ¿no? No solo saber de que el emisor es quien es el que inicia la comunicación, el que va a comunicar algo, el que origina este mensaje, el que envía inicialmente el mensaje, pero este emisor muchas veces se va a convertir también en momentos como receptor, porque lo importante de una comunicación efectiva es que haya un mensaje de ir y venir, ¿cierto? Esto es lo importante de una comunicación. Entonces, el emisor codifica, de hecho, la información que va a lanzar en un inicio, ¿no? Y lo transmite de manera efectiva, o sea, tiene que lograr que llegue al receptor correctamente, ¿no? El receptor es la persona, por teoría sabemos que es la persona que recibe el mensaje, ¿cierto? Pero este rol del receptor se interpreta con un mensaje, de hecho, enviado por el emisor, pero que lo ha recibido correctamente, ¿cierto? ¿Qué pasa si por ahí aplicamos esta dinámica, que es la de hablarse al oído, ¿no? Y transmitir un mensaje, ¿no? Y hablarse despacito entre varias personas? No sé si ustedes han visto esta dinámica en la que
Se ponen en fila todos y se transmiten un mensaje, una frase por ahí motivadora quizá al oído, y luego lo transmites a otro y la transmites a otra persona, ¿no? Y te darás cuenta que lo primero que transmitió la primera y lo que se escuchó al final no siempre termina tal cual, ¿no? Porque, claro, se hablaron bajito, ¿no? Se transmitieron el mensaje en voz baja, ¿no? Entonces, y cuando se transmite en voz baja, ¿qué pasa? La comunicación no es tan clara, no es precisa, no se utiliza el canal adecuado para esta comunicación, como es la voz baja, ¿no? La voz que no tiene reflejo también de actitud verbal, quizá, de actitud no verbal también. Entonces, todos estos elementos adicionales al mensaje es lo que no nos va a permitir, si es que no lo aplicamos bien, llegar con una comunicación realmente efectiva desde un emisor hasta el último receptor, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero resaltar con estos elementos de la comunicación. Ahora, sabemos que el mensaje, por teoría, es el contenido de la comunicación, ¿cierto? Es la información que estoy transmitiendo, ¿no? Que de hecho va acompañado con una verbalidad, es decir, con la palabra, quizá también con una palabra escrita, bueno, con un documento escrito, y también con la parte no verbal, ¿no? Recuerden que ustedes cuando estamos de manera presencial, transmitimos lo que queremos decir, pero acompañado de alguna gestualidad, ¿cierto? Entonces esto también es importante aplicarlo dentro de la transmisión del mensaje. ¿Qué más? Considerar y darle importancia al canal. El canal es el medio que transmite el mensaje, donde están involucrados la participación del emisor y receptor, seguro, ¿no? Pero a veces está acompañado del aire, del papel, de algún medio electrónico, de alguna red social, y cada uno de esos canales se utilizan para ciertas comunicaciones. Ojo, muchos de ellos no son oficiales, ¿no? Entonces, uno, hay que considerar y hay que oficializarlos si los necesitamos así. Si necesitamos que nada más se difunda por conocimiento vago, ya bueno, si podemos no considerar oficial, ¿no? Pero si necesitamos que se oficialice, tenemos que utilizar el medio adecuado, ¿cierto? Entonces, darle la real importancia a este canal es eligiendo adecuadamente uno, qué es lo que quiero comunicar primero, ¿no? Y a quiénes deseo comunicar. Esto y además, si lo voy a comunicar oficialmente, ¿cierto? ¿Qué más? La respuesta, que ciertamente no lo he puesto acá, ¿no? Es la respuesta, bueno, aquí está la respuesta que se convierte al final en un feedback, es justamente el intercambio de ida y vuelta entre el emisor y el receptor, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? El emisor y el receptor no cumplen una función muy específica. Al contrario, tienen que ser siempre de intercambio. En algún momento se convertirá este emisor en un receptor y el receptor también en un emisor. Y eso es lo más importante de la comunicación, que tiene que haber siempre esta respuesta. Por eso es que quiero leerlos ahí en el chat, chicos. Quiero leer lo que ustedes me están comentando acerca de lo que estoy comunicando, porque solo así me entero si realmente me escucharon y se entendió, ¿cierto? Y si son preguntas, mucho mejor. Entonces, este feedback, como todo mensaje, puede ser verbal, acompañado también de la no verbalidad, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos la importancia de la comunicación y por qué tiene que ser efectiva, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser efectiva? Porque tengo que generar ideas claras. Además, tengo que provocar un entendimiento intercultural. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Hoy, en el Perú, por ejemplo, vivimos mucha combinación de personas que vienen de otros países, ¿no? Entonces, sabemos que cada uno son culturas distintas. Por ahí nos fusionamos en algunas culturas, nos contagiamos de alguna cultura extranjera y nosotros los peruanos también contagiamos al resto de alguna cultura extranjera, porque de eso se trata el formar equipo. Por ahí intercambiamos algo que nos parece bien o que nos gusta, ¿no? O que nos atrae, y por ahí combinamos a veces hasta el hablar muchas veces, ¿no? Por ahí los dejos que tenemos también en el Perú nos estamos combinando un poco, ¿no? Y ese es el entendimiento intercultural que se va provocando dentro de un equipo cuando realmente está bien conectado, ¿no? ¿Qué más? Puedo generar de esta manera, a través de la comunicación efectiva, relaciones sólidas. Lo que les decía, relaciones que al final se entienden muy fácilmente, a veces con pocas palabras, con alguna gestualidad acompañada,
y se entienden a veces en el proceso que sigue, a veces hasta con la mirada, ¿no? Cuando el equipo está muy, muy conectado. Facilita la resolución de problemas, ¿no? Porque la comunicación ayuda, la constante comunicación ayuda a previsualizar ya lo que pueda venir con respecto a un problema que pueda avecinarse, ¿no? Entonces, lo agiliza mucho más este problema que quizá no sea tal, pero que viene a venir y rápido se soluciona, ¿no? Y fomenta la innovación y creatividad porque al permitir la participación de personas del equipo en sugerencias, en reclamos por ahí, en visualización de algunos ajustes que se puedan hacer y por ahí participan creativamente en cuál es la nueva propuesta para mejorar el equipo, para mejorar el proceso. Entonces estoy fomentando de esta manera esas ideas innovadoras, esas nuevas ideas que ayuden al equipo, ¿no? Entonces eso trae pues el éxito del trabajo en el grupo, que en este caso el equipo, ¿no? Aquí les pongo unas cuantas más características de esta comunicación realmente efectiva, ¿no? Ya les había mencionado la claridad, la escucha activa, el feedback, el lenguaje adecuado. Ojo con el lenguaje adecuado. Por ahí, si somos tan pegados en la comunicación, tan interrelacionados entre el equipo, podemos caer a veces en la informalidad. Y por ahí hablar, aumentar en nuestro hablar o involucrar en nuestro hablar incluso algunas jergas, ¿no? Algunas palabras que son ya utilizadas de manera muy, muy amical, ¿no? Pero por ahí tenemos que tratar de separar un poco, ¿no? Tenemos que tratar de utilizar el lenguaje adecuado para nuestra empresa, ¿no? Va a depender también por ahí de los valores que se pongan. Si ponen la formalidad, pues tenemos que ser muy como institución pública, pues, por ejemplo, tenemos que cuidarnos mucho más, ¿no? Hoy en el Perú se ha creado una norma legal que dice que el lenguaje inadecuado, ¿no? Que son los calificativos, por ejemplo, que no se deben tener, sobre todo calificativos negativos, no se deben utilizar, incluso son sancionados, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Inclusive ahora se habla de igualdad de género, no pueden decir, uy, es que lo hicieron mal porque son mujeres. Desde ahí nomás ya hay discriminación, ¿cierto? Hay cierta, el lenguaje despectivo en lo que estoy diciendo, ¿no? O lo que las mujeres a veces decimos, uy, y no es por ofender, pero es que lo que a veces lo exageramos, ¿no? Y decimos a veces cuando estamos entre mujeres y por ahí hay uno o dos hombres, decimos, uy, es que no lo entendió porque no puede pensar en dos cosas a la vez, ¿no? Y estamos ofendiendo, ¿no? En este caso la perspectiva masculina, ¿no? Entonces, eso también no se permite, no está permitido esos sarcasmos, esos lenguajes inadecuados, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aplicar por ahí un poquito la formalidad, ¿no? La no verbalidad y la empatía, ¿no? Si logro ponerme en los zapatos de las otras personas, va a ser mucho más fácil la comunicación con ellos, ¿no? Ahora, ¿requiere en muchos casos mucha personalización? Sí. En cuanto lo podamos hacer, ¿no? Porque ahí sí pues requiere mucho más tiempo mientras mi equipo es más grande, entonces nuestra personalización va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, siempre se intenta, ¿no? Se intenta lograr siempre que tengamos por ahí un grupo reducido, ¿no? Bueno, tengo por aquí algunas técnicas que nos ayudan a el trabajo en equipo, ¿no? Sabemos que la gestión del tiempo tengo que lograr primero gestionar el mío, ¿cierto? Para recién poder involucrarme al grupo y lograr también una gestión del tiempo en grupo. Para esto tenemos que valernos, pues, de algunos documentos colaborativos, ¿no? Vamos a verlo por ahí, luego en una sesión donde hablemos ya de documentos, vamos a poder ver que algunos de ellos, y de repente ustedes ya lo usan dentro del Drive o dentro del OneDrive también, se pueden utilizar documentos utilizados por otras personas al mismo tiempo, ¿no? Y uno de ellos es que es muy, muy, muy favorable para esto, es utilizar estos cuadros que llamamos diagramas de Gantt, por ejemplo, y se pueden poner en un Excel y se pueden subir en una nube, se convierte en un Google Sheets y, bueno, se convierte colaborativo, ¿no? Y comenzamos ahí a poner todas las actividades, planteamos tiempo y de este modo gestionamos el tiempo en grupo, ¿no? Vamos a ver en el momento que hablemos de documentos y de herramientas para que puedan verlo ustedes ahí de forma activa, ¿no? Bueno, dentro de las estrategias de tiempo, menciono aquí alguna, por ejemplo, una de ellas, delegar tareas, y yo creo que lo entienden muy bien. ¿A qué se refiere con crear bloques de tiempo, por ejemplo?
Sabemos que en el Secretariado Ejecutivo Administrativo se realizan multitareas, ¿cierto? Nos pueden decir hoy día, miren que hay que realizar esto, hay que escanear este grupo de documentos, hay que enviar estos correos electrónicos y de pronto en un solo día te dijeron 10 o 15 actividades que hacer. Pero no quiere decir que esas 10 o 15 actividades las tienes que hacer el mismo día. Tienes que comenzar a ver cuáles son las más importantes, las urgentes, ¿no? Y las que tienen que ser realizadas ya. Entonces, por ahí hay que priorizar. Hay que crear también un ordenamiento de actividades que se tienen que hacer. En este caso, yo les comentaba, si son de equipo, en un diagrama de K, ¿no? Por ahí, si manejo documentos en físico, llegó este pedido de, no sé qué, de ventas, lo que fuera, y tengo que ordenarlos también, según orden de llegada sería mejor, ¿no? Y por ahí si hay alguno mucho más importante, que alguien te dijo, no, hay que priorizar esto, pues lo sacarás adelante porque el criterio de tu superior podría funcionar mejor que el tuyo, pero siempre comentando, ¿no? Siempre comentando y por ahí analizando si de verdad, ¿no? Porque también podría equivocarse y podrías sugerir tú también esta gestión de documentos o la clasificación de priorización de tareas, ¿no? Bueno, entonces los bloques de tiempo, ¿qué te quieren decir? Que te quieren decir que tú tienes que crear tiempos para cada actividad. Por ejemplo, si en tus funciones está hacer llamadas a proveedores de repente, hacer llamadas a clientes, quizá escaneo de documentos, por ahí reunión o de repente visualización del área de producción. Entonces, si son 4 tareas que sí o sí se realizan en el día, las tienes que poner con horarios, ¿no? Con horarios. De hecho, que siempre lo tienes que gestionar con tu jefe inmediato superior, pero se ponen, y esos son los bloques de tiempo que estás utilizando para esas tareas específicas que sí o sí se realizan todos los días, ¿no? Y de esta manera vas a poder pasar de una a otra y concentrarte mucho más en esta tarea que está puesta en tu bloque de tiempo. Entonces, de esta manera, pues, puedes gestionar mejor incluso hasta las interrupciones, ¿no? Cuando pasas, por ejemplo, de una tarea a otra, si se sugiere, si está mucho tiempo sentado, salir y aprovechar caminar un poco, ¿no? Por ejemplo, si te encargas también de repartir documentos, es el mejor momento para hacerlo en la interrupción de tu tiempo para poder estirar un poco las piernas, ¿no? Entonces, esa organización de tareas en el día, en la semana o en el mes, se tiene que gestionar y se tiene que apuntar también, ¿no? Algunos consejitos más, ¿no? Les dejo por aquí. Y este es el que te favorece más cuando piensas en cuál es lo más importante o no. Y aquí está pues este diagrama que nos ofrecen, donde tenemos el urgente y importante que es hacerlo ya lo tienes que hacer. Los no urgentes que lo puedes apuntar en tus documentos planificadores que lo vas a hacer luego, pero siempre poniendo los plazos, ¿no? ¿Qué más? Delegar, ¿no? Delegar, ¿qué quiere decir? Encargar a alguien que lo haga, ¿no? Que está en tu equipo también, quizá tú eres el líder y puedes delegar, pero no significa que te desconectas de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si te han dado a ti la responsabilidad de hacerlo y estás delegando, quiere decir que tienes que hacer la revisión de esta actividad, ¿cierto? Y hay actividades que de hecho se tienen que eliminar y postergar, ¿verdad? Algunas eliminar, ¿por qué? Porque quizás no procede el trámite o no procede la actividad, ¿no? De repente faltan algunos requisitos para su realización. Entonces se tiene que eliminar y en algún momento lo solicitarán de nuevo, ¿no? El diagrama de Eisenhower se llama por si acaso esto, no les dije, ¿verdad? Es un diagrama de Eisenhower que se manifiesta en estos 4 cuadrantes, ¿ya? Algunas estrategias de gestión del tiempo le tienes que ayudar, de hecho, con los calendarios, ¿no? Hoy en nuestro celular todos tenemos nuestro calendario, ¿verdad? Por ahí Google nos ayuda también porque además se vincula con algunos a reuniones que ya están marcadas, por ejemplo, las virtuales se gestionan también con Google, ¿no? Por ahí tienes un recordatorio de las actividades también, ¿no? Herramientas como aplicaciones de gestión de tareas que pueden haber algunas personalizadas para tu empresa, ¿no? Podría ser que hayan, si no, las tendrías que hacer tú, pues en un Excel, ¿no? Podrías gestionarlas también ahí, ¿no? Algunas aplicaciones de seguimiento de tiempo, ¿no? Dentro de, junto con los calendarios, recordatorios, algunos documentos planificadores, que por ahí podemos encontrarlos en Google, que están siempre o a la venta o algunos gratuitos también, ¿no? También tenemos que pensar que vamos a recibir por ahí o vamos a tener algunas pequeñas dificultades, algunas influencias por ahí para poder replantear ciertos procedimientos, ¿no? Si tienes la facultad, es decir, la capacidad de decisión
de realizar un cambio en un proceso importante, pues sí, lo tienes que hacer, pero de hecho que siempre vas a estar vinculado a un jerárquico que te lo ratifique, ¿no? O quizá estés como formando parte de una comisión para gestionar un cambio. Entonces, sí hay que también esto planificarlo, hay que considerar en primera instancia si es conveniente o no para tu equipo, si es solo para tu equipo, o para la organización, si es aplicable a toda la organización. Entonces, hay que identificar el cambio, la necesidad del cambio, es decir, si realmente lo necesito o no. Pasa muchas veces que puede tener una empresa un sistema de gestión de documentos, ¿no? Donde se gestionan para trámites, se gestionan para los envíos también y para el archivo, es decir, para guardar, para custodiar los documentos también de manera digital, ¿no? Entonces, al custodiarlos, tengo documentos que son históricos, tengo documentos que son primarios de uso diario, ¿no? Y tengo documentos legales también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y otra clasificación de documentos más, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo un sistema que me guarda todo esto, que me lo gestiona, incluso me organiza, ¿no? Me clasifica? Bien. ¿Y qué pasa cuando ya se vuelve obsoleto porque de repente ya las versiones cambiaron del mismo Office o de otros documentos más? Cambiaron las versiones. Entonces tengo que actualizar y gestionar el cambio de este sistema de gestión de documentos. Mi necesidad me dice que sí, la tengo que gestionar, porque es necesario hacerlo. Pero en el momento de la decisión hay que evaluar los riesgos, hay que ver el sistema que me están proponiendo nuevo, ver si además me va a poder permitir leer los antiguos formatos o transformarlos de repente en un nuevo formato. Porque muchos de ellos son documentos históricos que se usan cada año, ¿no? Entonces, si no me permite leerlos, no me va a ser útil. Entonces, en el momento de la identificación, luego de evaluar los riesgos, comunicar por ahí el cambio, realizar un prototipo de su uso, quizá un ensayo de su uso, es cuando realmente voy a probar si funciona o no y puedo de repente generar algunas acciones correctivas para que los desarrolladores del programa que me están alcanzando nuevo se reajuste, ¿cierto? Y se ponga a la medida de lo que necesita mi institución. Entonces, y solo si es así, se adopta y se aplica pues a toda la empresa, ¿no? Si es así como involucra también. Entonces, hay que pensarlo antes de, ¿verdad? Y para esto realizo el proceso de identificación de la necesidad en este caso, ¿no? Algunos consejitos más de comunicación y retroalimentación que les tengo aquí. Sabemos que es importante este feedback para que sea efectivo, tiene que reunir pues algunas características, como les había mencionado, alguna de ellas, ¿no? Hay que ser no solo positivo, sino también directo, mostrar cierto equilibrio, ¿verdad? En el refuerzo y la conducción también hacia ellos, ser sugerente, ser realmente oportuno. Ojo, en el momento en que se necesite retroalimentar o comunicar cierto cambio de política, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la sesión de organización de equipo de trabajo, que es lo que necesitamos para el momento de ejecutar y para todas las labores que hacemos dentro de la labor de secretario de ejecutivo y administrativo, ¿no? Vamos a ver la siguiente sesión y empezamos ahí con alguna redacción de documentos en comunicación escrita y organización de archivos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de escritos, de algunos formatos que les va a servir a ustedes para la elaboración de documentos importantes como secretarios ejecutivos y administrativos. Y así que nos vemos entonces la siguiente sesión, la sesión 3. Que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos.